Se abre audiencia pública programada para la fecha. Señor relator, dé cuenta de los expedientes. Audiencia pública de fecha 19 de junio de 2017. Expediente número 94 I01-2015. Recurso extraordinario interpuesto por Marcial Tangoa Rengifo contra la resolución número 222-2017 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que restableció la vigencia de la credencial de Nazario Luis Peña Panduro, alcalde de la Municipalidad Distrital de Balsa Puerto. Por el señor Marcial Tangoa Rengifo concurre el abogado Juan Carlos Corales Paredes. Por el señor Nazario Luis Peña Panduro concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Bien. Señor abogado, se le concede 5 minutos para su informe oral. Señores de este honorable tribunal, muy buenos días. Este es un caso típico en donde se pretende dejar impune el pago de una reparación civil. En representación de Marcial Rengifo Tangoa, se ha interpuesto recurso extraordinario por afectación al debido proceso de la tutela procesal efectiva contra la resolución 222-2017 Jurado Nacional de Elecciones que resuelve restablecer las credenciales al señor Nazario Luis Peña Panduro. En efecto, señores magistrados, del contenido propio de la resolución impugnada se advierte que no tiene un sustento legal que fundamente o que sustente la justificación de la decisión adoptada por el Pleno del Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones. De la lectura simple y literal de la norma, se ha violado la tutela procesal efectiva estipulada en el artículo 139, inciso 5 del Código Procesal Penal. En tal sentido, señores magistrados, no se ha obtenido una resolución fundada en derecho y muy por el contrario, se ha expedido una resolución contraria a ley ilegal que contiene un error sustancial, ya que, como lo establece en jurisprudencia trascendente y relevante, este Pleno ha resuelto las figuras de la rehabilitación basados en el artículo 69 del Código Penal, el cual señala, señores magistrados, que la rehabilitación produce los efectos siguientes. Inciso 1, restituye a la persona los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se les privó. Señores magistrados, la inhabilitación en este caso se produjo durante el periodo 2015 a 2018. Es así, señores magistrados, que el juzgado penal y mixto de Alto Amazonas emitió en primera instancia la resolución que da inicio al procedimiento provisional de inhabilitación. Esto fue expedido y posteriormente esta resolución fue impugnada y mediante resolución número 3 de fecha 9 de septiembre del año 2015, la Sala Penal Liquidadora de San Martín, Tarapoto, declaró resolver improcedente el recurso de apelación. Y la resolución donde se da inicio del procedimiento provisional de inhabilitación data de fecha 6 de abril del año 2015. O sea, durante este periodo, 2015, que justamente coincide con el periodo que es 2015 a 2018, el periodo del ejercicio de la alcaldía, confluye en este caso, se ha expedido en este periodo. Producto de estas dos resoluciones, señores magistrados, el Jurado Nacional de Elecciones resolvió, mediante la resolución 127-2015, de la fecha 12 de mayo del 2015, inhabilitar al señor Nazario Luis Peña Panduro. Esta resolución obra en este expediente. Y precisamente decimos que se ha soslayado, no se ha emitido una resolución fundada en derecho. ¿Por qué? Porque precisamente esa resolución, que también fue impugnada, se expidió como consecuencia de ello la resolución 295-2016, en la cual
precisamente se señala este citado artículo, artículo 69 del Código Penal. Entonces, la figura en la institución jurídica de la rehabilitación, en el ámbito penal tiene sus consecuencias propias, en el ámbito electoral tiene otra connotación. Y en efecto, señores magistrados, este es el argumento angular de que se ha afectado a la tutela judicial, a la tutela procesal efectiva, ya que se ha expedido una resolución sin fundamento de derecho. Solamente se ha cuestionado, la resolución es un relato de cuestiones de hecho, pero no hay un sustento legal. Entonces, ese es el primer punto por lo cual consideramos que se ha violado el debido proceso y la tutela procesal efectiva. El segundo punto, señores magistrados, acá es donde se pretende hacer hincapié y que de alguna manera se siente jurisprudencia en este tribunal, por cuanto el señor Nazario Luis Peña Panduro no goza del deber de probidad. Precisamente ese mismo, dicho argumento ha sido señalado, ha sido proscrito en el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, donde establece el deber de probidad, donde dice que el funcionario público está al servicio del Estado. Precisamente, señores magistrados, esto no puede ocurrir de restablecer la credencial a una persona quien ha infringido una norma básica y esencial de la sociedad. En efecto, esto apertura a que el Jurado Nacional de Elecciones tenga que resolver con el criterio que ha señalado y establecido el artículo 181 de la Constitución Política del Perú, que habla e instituye el criterio de conciencia ante estos hechos. Si bien es cierto, no está regulado, al igual que no está regulada la figura de inhabilitación, pero sin embargo, ante la deficiencia de la ley, no se puede dejar de administrar justicia, señores magistrados. Y esto ha sido señalado precisamente y reconocido por el fiscal penal superior de la Corte de San Martín, en el cual señala textualmente su opinión en su dictamen número 9-2017, Primera Fiscalía Superior de San Martín, donde dice, permítanme darle lectura, señores magistrados, sin embargo, no ha cumplido con una de las reglas de conducta, como es devolver el monto apropiado en el plazo de un año, obligación que se encuentra vigente y que no ha proscrito conforme a la aplicación supletoria sobre el plazo de prescripción señalada en el artículo 201 del Código Civil. Entonces, señores magistrados, si bien es cierto, la figura de la rehabilitación nos dice y nos señala de que los efectos de la sentencia penal han concluido, pero en este caso, los efectos de la sentencia penal, hay una connotación particular que no ha cesado los efectos de la sentencia, porque hasta el día de hoy está pendiente esa regla de conducta que es devolver el monto apropiado, que es de 1.333.000 soles, conforme al considerando séptimo de la sentencia de fecha 29 de diciembre del año 2011, que resolvió condenar al señor Nazario Luis Peña Panduro. Esa regla sigue vigente hasta el día de hoy. Señor abogado, su pedido concreto, su tiempo ha vencido. Por los fundamentos expuestos, señores magistrados, solicitamos que se revoque la resolución recurrida. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Vengo a este ilustre colegiado a solicitar se declare improcedente el recurso extraordinario interpuesto por la parte solicitante. Vengo en representación de mi patrocinado Nazario Luis Peña Panduro, alcalde en ejercicio de la Municipalidad de Balsapuerto, aquí presente conjuntamente con los señores regidores. Señor presidente, dignos magistrados, una verdad a medias no es verdad. La resolución 127-2015 del Jurado Nacional de Elecciones,
que inicia el procedimiento mediante el oficio 444-2015 del expediente 2004-28 del primer juzgado, de fecha 25 de abril del 2015, expedido por el primer juzgado mixto de la provincia de Alto Amazonas, de la Corte Superior de San Martín, remitido a este ilustre colegiado. Y en la parte resolutiva dice: dejar sin efecto provisionalmente. Y aquí ha dicho que fue suspendido la credencial otorgada a Nazario Luis Peña Panduro en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto. La resolución recurrida, señor presidente, 222-2017, en su voto de mayoría, hace una interpretación exacta de lo que pretende la ley. En el punto 8 dice: no existe la pena de inhabilitación en el primer juzgado mixto del Juzgado Penal Liquidador de Alto Amazonas, dispuesto a través de la resolución número 1 de fecha 6 de abril del 2016. No existe. Y resuelve restablecer provisionalmente la vigencia de la credencial otorgada a Nazario Luis Peña Panduro, que lo reconoce como alcalde de la Municipalidad Provincial de Balsapuerto. ¿Qué sucede, señor presidente? Este es un caso inverso al de la suspensión establecida en el artículo 25. Cuando existe mandato de detención en segunda instancia y un incidente ante la Corte Suprema, se produce la suspensión y no se produce la vacancia porque hay un incidente pendiente a resolver en la Corte Suprema. Pero acá es a la inversa. Acá es la rehabilitación. Acá no es la condena. Acá es la rehabilitación, que no está previsto en la norma. Y en consecuencia, el Jurado Nacional de Elecciones, administrando justicia en materia electoral, tiene que resolver lo más favorable a la persona y al ser humano. Y en consecuencia ha establecido su reposición y señalado en la propia resolución de que estará supeditado al incidente de queja, que no es el principal, sino es una queja por la rehabilitación ante la Corte Suprema. Y solo las quejas proceden cuando se pronuncian sobre el fondo, mas no cuando se pronuncian sobre incidentes. Señor presidente, dignos magistrados, esto es un recurso extraordinario establecido en la resolución 306-2005, creada en la resolución 306-2005, en la cual señala en sus considerandos de la creación que debe tener una resolución fundamentada en los procedimientos y resuelve establecer en materia electoral el recurso extraordinario por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva. Me hubiera gustado escuchar en qué la resolución 222 le afecta al recurrente o afecta la tutela procesal efectiva o el debido proceso. El impugnante, señor presidente, ha señalado, ha interpuesto un recurso extraordinario, pero no tiene la legitimation ad proceso. Porque quien debería tener la legitimation ad proceso en todo caso es el teniente alcalde. Es un vecino más, si bien es cierto, los pedidos de vacancia y suspensión lo puede solicitar cualquier vecino. Estamos en sede jurisdiccional, estamos en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y cuál es el agravio que le causa la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones? Y esto está establecido en la norma cuarta del título preliminar del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 366. Vamos a ver, señor presidente, el recurso extraordinario. El recurso extraordinario, hechos que se fundamenta el petitorio. El recurso extraordinario constituye un medio impugnatorio excepcional para el cuestionamiento de las decisiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. No es verdad, señor presidente. No es para impugnar una decisión del colegiado. No es reevaluar lo que el colegiado ya reevaluó. Es establecer si hay una afectación
al debido proceso, señor presidente, dignos magistrados, lo cual no hemos escuchado. Lo que hemos escuchado, se ha dicho que no se ha devuelto lo indebidamente apropiado y se cree crear impunidad. Eso es un tema jurisdiccional, es un tema del Poder Judicial. La afectación a la tutela procesal efectiva respecto a lo señalado en el artículo 69 del Código. Señor abogado, su pedido concreto sería... ¿Voy a tener derecho a réplica, señor presidente? En todo caso, puede hacer uso del minuto más o 2 minutos más por la réplica. Gracias, señor presidente. El artículo 69 del Código Procesal Penal. Señor presidente, mi patrocinado no fue condenado en el ejercicio del cargo. Mi patrocinado fue alcalde 2003-2006. En diciembre del 2011 es condenado por sus ejercicios en el cargo anteriormente. Y es rehabilitado automáticamente el 29 de diciembre del 2014. Cuando él asume el 1 de enero del 2015, estaba rehabilitado, señor presidente. O sea, acá se nos quiere hacer creer, porque la rehabilitación y la inhabilitación supuestamente, el juez inició indebidamente un procedimiento, el cual ha sido revocado por la Corte. Entonces se nos quiere hacer creer que ha sido condenado en el ejercicio del cargo y por eso se cita el artículo 69, dice que nadie puede regresar. ¡Claro! Si eso lo ha establecido el colegiado. El colegiado ha dicho, a partir de varias jurisprudencias, ha establecido con mucha claridad que no puede retomar al cargo así la persona sea rehabilitada en el ejercicio del cargo. Mi patrocinado no ha sido condenado en el ejercicio del cargo. Cuando él fue condenado en el año 2011, era una persona más de la vecindad. Termino, presidente. Se ha señalado la afectación a la tutela procesal efectiva, la falta de probidad del rehabilitado. O sea, queremos convertir al Jurado Nacional de Elecciones en el Tribunal de la Inquisición. Acá el Jurado Nacional de Elecciones resuelve con criterio de conciencia, con arreglo a ley y aplica los principios generales del derecho. Y la rehabilitación no se aplica, dice, conjuntamente con la vacancia, que es un expediente que lo vamos a ver inmediatamente. Se confunde la rehabilitación con la vacancia. Y señalan, dice, la vulneración al debido proceso, la falta de la firmeza de la resolución. No es verdad, pues, señor presidente, lo que se ha conseguido es un incidente para que se eleve el cuaderno a la Corte Suprema de la República. Su pedido concreto, señor abogado. Termino, señor presidente. Ya venció su tiempo. Gracias, presidente. Por estas consideraciones, por la majestad de la ley y el derecho, señor presidente, porque no se ha sustentado ante este ilustre colegiado cuál es la afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva, vengo a solicitar muy respetuosamente se sirva a declarar improcedente el recurso impugnatorio interpuesto de extraordinario. Gracias, señor presidente. Visto el expediente. Expediente número 214-A01-2015. Recurso de apelación interpuesto por Marcial Tangoa Rengifo contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente el pedido de vacancia de Nazario Luis Peña Panduro, alcalde de la Municipalidad Distrital de Balsa Puerto. Por el señor Marcial Tangoa Rengifo concurre el abogado José Felipe Peralta Santur. Por el señor Nazario Luis Peña Panduro concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Señores miembros de este honorable colegiado, efectivamente en el expediente 2015 del 124 se ha solicitado la vacancia definitiva de Nazario Luis Peña Panduro. Señores magistrados, mi experiencia en el conocimiento, en el ámbito del derecho penal, uno de los terribles flagelos de nuestra sociedad es la corrupción. Y frente a esta corrupción que está soslayando a nuestra sociedad, debo expresar mi disconformidad, porque a Nazario Luis Peña Panduro, en el ejercicio de sus funciones, fue condenado por delitos dolosos en agravio de la municipalidad y que por estas razones fue condenado a la pena de 4 años
suspendido por 3 años, por un periodo de 3 años. Señores magistrados, cuando hablamos de corrupción en nuestra sociedad, resulta preocupante porque todos estamos en contra de la corrupción. No podemos permitir gaseosamente decir que porque ya fue rehabilitado la citada persona o el alcalde en sus funciones, no se debe observar o permitir que siga en el cargo. Señores magistrados, el artículo 41, última parte de la Constitución Política del Estado, cuando se presume enriquecimiento ilícito, el fiscal por denuncia de terceros o de oficio formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios públicos y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. El colegiado, señores magistrados, legitimado para declarar en única y definitiva instancia jurisdiccional la vacancia del sentenciado Nazario Luis Peña Panduro. La inhabilitación a que han hecho referencia los distinguidos colegas que han antecedido la palabra está vigente. El órgano jurisdiccional, la Corte Suprema de la República, todavía está para resolver esta causa. Es decir, si vemos la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, en el cual le otorga la provisionalidad al alcalde conceptualmente rehabilitado, pero tenemos que establecer que los delitos graves por los cuales se está investigando, porque está vigente la inhabilitación, es decir, el colegiado del Jurado Nacional no puede abocarse a causas jurisdiccionales del Poder Judicial. Por lo tanto, señores magistrados, la defensa considera que no se debe, no se puede permitir otorgarle la vacancia provisional porque estaríamos formando un mal precedente para la sociedad de nuestro país. Porque debemos tener en cuenta, señores magistrados, que tenemos un caso emblemático con relación al alcalde que últimamente ocupó un cargo, me refiero al gobernador de Ancash, que obligó el Jurado Nacional de Elecciones a que pague $1 millón soles y finalmente fue restituido en su cargo. ¿Pero qué pasó? Volvió a delinquir, ahora se encuentra preso, señor. Yo considero, señor, por el respeto a nuestro país, por el respeto a la sociedad, a la patria, que tanto amamos, que nuestro compromiso es defender la institucionalidad. En este caso, este alcalde ha cometido delitos graves en contra de la sociedad, en contra de la municipalidad. No ha devuelto el monto que le ha robado ilícitamente al pueblo que le dio el voto, la confianza para que ocupe el cargo. Por lo tanto, señores de este digno colegiado, ustedes también tienen resoluciones, señor, donde establecen que aquí presente la resolución número 0572 del 2011 y la resolución 0651 del 2011, en la cual está establecido, señor, que efectivamente cuando se comete esta clase de delitos en contra de la sociedad, señor, se tiene que resguardar la ley, el derecho, la Constitución, señor. No podemos permitir mayor corrupción en nuestro país. Yo estoy en contra, siempre lo he estado en mi carrera profesional. Por lo tanto, debo decir y manifestar, señor presidente, que solicito a su honorable investidura y al colegiado, en uso de los 5 minutos que me ha concedido el digno colegiado,
se declare la vacancia definitiva de Nazario Luis Peña Panduro por estar incurso en el artículo 22, inciso 6 de la ley número 27.972, Ley Orgánica de Municipalidades. Condena consentida y ejecutoriada por delito doloso. Y es más, también debo agregar, señor presidente, para culminar probablemente, existe una demanda de obligación de pago de soles por el monto que se ha apropiado ilícitamente de las arcas. Señores, con ese monto de 1.388.000 soles, ¿qué se hubieran hecho? Más carreteras, postas médicas, colegios, y sin embargo, ese dinero sustraído no ha sido devuelto como corresponde. Es una vergüenza como peruano que yo esté presente y ver que se tenga que avalar la corrupción. Eso no se puede permitir, jamás, señores magistrados. Y por lo tanto, reitero mi pedido que se declare la vacancia definitiva del sentenciado. Muchas gracias. Bien, señor abogado, tiene el plazo de 5 minutos para su informe oral. Se le exhorta a ceñirse al tiempo concedido. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Vengo en representación de mi patrocinado, Nazario Luis Peña Panduro, a solicitar se declare improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de vacancia formulado en su contra. La primera pregunta es, ¿cuál es la causal de vacancia? Se ha señalado el numeral 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero ¿cuál es la causal de vacancia? Y vamos a señalar al presidente. Muy rápidamente, presidente. Se ha hablado de corrupción. Nosotros venimos a litigar y a ejercer la profesión en base a dos principios. Principio de legalidad. Tres principios. Principio de legalidad, principio de tipicidad. Las causales de vacancia son clausas números. Y en consecuencia, hablar de otros aspectos muy sensibles a nuestra sociedad, obviamente, que puede crear cierto impacto. Pero ¿dónde se demuestra la causal de vacancia? Que es lo que hay que señalar ante este colegiado. Ha señalado el colega que discrepa. ¿Discrepa con qué? Con el acuerdo de consejo. Porque aquí hay un acuerdo de consejo que desestima. No hay una resolución del Jurado Nacional de Elecciones como el caso anterior. Ha señalado que no se le puede dar la vacancia provisional. No existe vacancia provisional. En el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades no existe esta figura. Se ha señalado el caso de Waldo Ríos y que volvió a delinquir. No es verdad, pues. Yo soy de la ciudad de Huaraz. Waldo Ríos fue condenado por los delitos que condenado por segunda vez por los delitos que cometió cuando fue alcalde de la ciudad de Huaraz. Después de fuera alcalde fue congresista y después fue gobernador. Y cuando la primera condena fue cuando recibió dinero de Vladimiro Montesinos, cuando era congresista. Y esta segunda condena, que debería ser la primera, fue cuando fue alcalde de la ciudad de Huaraz. Entonces no es verdad, pues. Hay que decir las cosas por su nombre. Se ha señalado que hay una demanda de obligación de dar dinero para que todos los condenados devuelvan. Perfecto, pues. Ese tema está en el tema jurisdiccional. ¿El Jurado Nacional de Elecciones se va a pronunciar sobre eso? No, sencillamente. Pues bien, el auto número 1 señala que con fecha 28 de abril del 2015, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema remitió el oficio número tal, declara no haber nulidad de la sentencia recurrida. Mi patrocinado, como he señalado en el caso anterior, 2003, 2006 fue alcalde, 2011 fue condenado, no era alcalde, el 2015 y el 2015 fue elegido para el periodo 2015-2018. No ha sido condenado el periodo 2015-2018. Cuidado, si nos pretende confundir. Y en consecuencia, remiten al Consejo Municipal de Balsapuerto la documentación remitida por la Corte para que el Consejo Municipal de Balsapuerto se pronuncie. Se producen las adhesiones correspondientes. El acta de sesión de Consejo de fecha 20 de noviembre del 2015 declara improcedente el pedido de vacancia. Se presenta el recurso de apelación,
que la Ejecutoria Suprema de la Sala Penal, lo cual obra en autos, y que señala no haber nulidad, y lo cita en el 2.1 de la sentencia de fecha 29 de diciembre del 2011, 3 años de inhabilitación, 29 de diciembre del 2014, mi patrocinado fue rehabilitado, la rehabilitación en forma automática, si es que no se ha interrumpido. Lo señalan ellos. Señalan la resolución número 817 de 2012 y dicen ellos mismos, se ha establecido que se debe configurar cuando se verifica la existencia de una condena con pena privativa de libertad por el delito doloso durante la vigencia del mandato. Mi patrocinado en 2011 no era alcalde. Mi patrocinado fue alcalde, elegido alcalde para el periodo 2015-2018. Entonces lo que se quiere es que como fue condenado el 2011, aplicarle esa condena para el periodo del 2015 que fue elegido. No, señor presidente. Y tampoco lo podrían aplicar retroactivamente para el periodo 2003-2006, donde era el caso que ejercía el cargo de alcalde. Se ha señalado, señor presidente, la resolución 572-2011. Me parece bien que la hayan señalado, porque antes de esta resolución, lo que se hacía con la rehabilitación es que la persona era condenada y si se rehabilitaba en el camino, estando en el ejercicio del cargo, continuaba en el cargo. Caso Federico Salas, de Huancavelica. Y el Jurado Nacional de Elecciones dijo, no, si eres condenado, así estés rehabilitado en el ejercicio del cargo, no regresas. Y eso nos parece bien. Y eso es lo que han citado. Y eso es lo que venimos nosotros a defender. Mi patrocinado no ha sido condenado en el ejercicio del cargo, señor presidente, dignos magistrados. Señor abogado, su tiempo ha concluido. Su pedido concreto. Un minuto, presidente, si es gentil. Gracias, señor presidente. La resolución 1278 de San Pablo, Cajamarca, habla de la resolución 572-2011, es el nuevo criterio, y dice que debe confluir, y estoy citando del 2016, que debe confluir en el mismo espacio de tiempo la condena con el ejercicio del cargo. El patrocinado fue condenado el año 2011. Y no estamos hablando de los efectos de la condena porque fue rehabilitado en forma automática. Y entonces ahí citan en esta resolución, señor, diferente jurisprudencia en el punto 6, y solamente lo cito para que el colegiado tenga a cuenta al momento de resolver. Por estas consideraciones, señor presidente, porque existe una interpretación equivocada de los alcances del numeral 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es condena consentida y ejecutoriada en el periodo que se ejerce el cargo edilicio, o sea, de alcalde o regidor. Y no habiéndose producido esto en autos, en el caso de mi patrocinado, vengo a solicitar muy respetuosamente a este colegiado se sirva declarar infundado, improcedente, el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de vacancia formulado en contra de mi patrocinado. Gracias, señor presidente. Gracias, señores magistrados. Visto el expediente. Expediente 580-A02-2016. Recurso extraordinario interpuesto por Euclides González Villavicencio contra la resolución número 129-2017 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que declaró infundado el recurso de apelación y confirmó el acuerdo número 078-2016 sobre el pedido de vacancia de Ana Aurora Kobayashi de Muroya y Julio Ernesto Riquelme Vilca, alcaldesa y regidor respectivamente de la Municipalidad Provincial de Huaral. El señor Euclides González Villavicencio no ha acreditado abogado. Por doña Ana Aurora Kobayashi y el señor Julio Ernesto Riquelme Vilca concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Bien. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Señor presidente, dignos magistrados, son dos patrocinados, si bien es cierto, es el mismo hecho. Invoco su generosidad en el espacio del tiempo. En representación de mi patrocinada Ana Aurora Kobayashi y mi patrocinado Julio Ernesto Riquelme Vilca. Resulta, señor presidente, que el Jurado Nacional de Elecciones emite la resolución 129-2017, en la cual
resuelve declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por Euclides González Villavicencio y en consecuencia confirmar el acuerdo de consejo adoptado con fecha 2 de diciembre del 2016. En los puntos, señor presidente, 17 y 18, a mí me hubiera dado muchísimo gusto, señor presidente, como abogado litigante, que el abogado de la otra parte esté acá. Porque en sus escritos no solo agravia a este abogado, sino agravia también al colegiado. Y cuando uno dice algo tiene que tener el coraje y la suficiente valentía de poner la cara y no esconderse tras un escrito que lo presenta, señor presidente. Porque agravia al colegiado si se lee detenidamente su recurso extraordinario. El punto 17 dice que el colegiado, que por frente a las carencias de pruebas concretas y objetivas que acredite lo contrario, debe presumir que en efecto los pagos realizados por el abogado César Alayo en favor de mi patrocinada y en favor del teniente alcalde para su defensa ante la municipalidad distrital, ante el Consejo Municipal por los pedidos de vacancia, forma parte de la esfera interna de ellos y no está demostrado así. En el punto 18, no existe en autos ningún documento que acredite en la contratación de los señores César Augusto y Carlos Eduardo Moisés, Rosa María Minaya, haya mediado un interés directo o propio de la alcaldesa. O sea, no se ha demostrado el segundo elemento de la interpretación que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones en la restricción de las contrataciones. Es decir, si no han demostrado el segundo, carece de oficio entrar al tercero. Bien, señor presidente, no voy a señalar ya lo que dice el recurso extraordinario, el fundamento del recurso extraordinario. En su escrito señala una indebida merituación de la Carta 1/2016 y la Carta 2 la debió no haberse merituado por haberse presentado fuera de plazo. Es muy colosal el colega, porque menciona las cartas 1 y 2, pero no menciona la carta de mi patrocinada, obrante a Fojas, y lo dice sí la resolución, obrante a Fojas 3746. Y la carta de mi patrocinada, obrante a Fojas 3746, es de fecha 14 de noviembre del 2016. ¿Qué es lo que dice con la carta número 1? La carta número 1 dice que se presentó un día antes de la sesión de consejo, que la cual no tuvo oportunidad de defenderse. Mentira, porque, disculpen el adjetivo, porque voy a demostrarlo inmediatamente. Pero no dice nada que esos mismos recibos del doctor César Alayo, mi patrocinada, lo presentó el día 14 de noviembre del 2016. O sea, dice una verdad a medias. Dice que el colegiado se ha equivocado al merituar las cartas 1 y 2 del doctor César Alayo, pero no menciona la carta presentada por mi patrocinada 15 días antes atrás. Y después en el colegiado, en el informe anterior, señaló que había revisado todo el expediente. Se había revisado todo el expediente y estuvo en el informe oral con 3 abogados, estuvieron más él, estuvieran 2 abogados, 3 abogados, en consecuencia deberían saber de lo que se trata. Señalan, señor presidente, que la resolución 1174 dice qué documento se debe acompañar. Y en el punto 10 y en el punto 11, y que en esa oportunidad mi patrocinada no presentó la carta de noviembre ni el doctor César Alayo la del 1 de diciembre, porque la sesión de consejo fue el 2 de diciembre. Y como fueron, dice, presentadas en forma extemporánea, se le causó indefensión y no pudo tomar conocimiento de ello. No es verdad, señor presidente, lamento decirlo. Primero mi patrocinada presentó su carta, la carta donde informaba de sus honorarios, el 16 de noviembre. En segundo lugar, en la resolución que nos pide documentación pública. Dice que se debe acompañar todos los documentos referentes a los contratos del doctor César Alayo, y lo cual se cumplió. No se pide documentos de carácter privado que estaban en posesión de mi patrocinada, que también está aquí presente la señora Ana Kobayashi, alcaldesa de Huaral, en ejercicio. No se pide documentación referente a ella, ni tampoco se pide documentación del doctor César Alayo. Y no es verdad, señor presidente, que no tuvieron conocimiento de las cartas, porque en la sesión de consejo se dio cuenta de la carta de la señora Ana Kobayashi, se dio lectura, y estaban 3 abogados de la otra parte. Y este abogado informó de la carta de fecha 1 de diciembre. Entonces no es verdad que se les ha causado indefensión.
Faltan a la verdad y por eso no han venido, pues. Porque sencillamente estuvieron en la sesión de consejo donde se dio a conocer, por último, la última carta, la del 1 de noviembre, señor. En consecuencia, pudieron haberla impugnado, porque la están tachando en este escrito como si fuera una instancia más, el recurso extraordinario. La están tachando. Pudieron haber presentado una tacha, pudieron haber pedido que se le exhiba en ese momento para tomar conocimiento, si este abogado la informó. Por eso en el recurso anterior, en el recurso de apelación anterior, señala que es invención del abogado que con los 2 recibos que emitió el abogado, mi persona, que con los 2 recibos que emitió el doctor César Alayo, se están pagando los 4 servicios que le brindó a mi patrocinada. Se señala la carta 02 de fecha 15 de diciembre. Pero la carta 02 de fecha 15 de diciembre lo único que hace es corroborar la carta 01, porque la sesión de consejo fue el 2 de diciembre. Lo único que hace es corroborar la carta de la señora Ana Kobayashi y la carta número 1 del doctor César Alayo. La incorrecta valoración de la disposición fiscal. Lo que hace el colegiado, señor presidente, es transcribir lo manifestado por el doctor César Alayo con fecha 3 de mayo del 2016. La sesión de consejo fue en diciembre de 2016, donde en ese proceso el doctor César Alayo dice que él ha girado los recibos correspondientes. Y por eso el colegiado cita este documento, porque el expediente ha sido archivado. Como no está conforme con ello, obviamente solo hay un afán de figurar en Guaral, lo ha denunciado al señor César Alayo, me ha denunciado a mi persona, lo ha denunciado a la señora Ana Kobayashi y a una cuarta persona más. O sea, por fraude procesal. Porque dice que este abogado habría mentido al decir que los 2 recibos son por los 4 servicios que le brindó a la señora Ana Kobayashi, cuando esa es manifestación del doctor César Alayo, mediante documentos. Esa no es mi manifestación. Y dije, el señor César Alayo ha manifestado lo siguiente. Se señala también, señor presidente, que se ha vulnerado la ley 27588 y el artículo 6 del decreto supremo 019. La ley 27588, ley que establece las prohibiciones e incompatibilidades de los funcionarios y servidores públicos, la prohibición de que un funcionario público pueda ejercer doble cargo. Señor presidente, ya hemos dicho en reiterados informes acá, los asesores externos no somos funcionarios públicos, pues. Entonces nos quieren decir, sí, lo que los asesores internos son funcionarios públicos. Este abogado ha sido asesor interno de unas municipalidades hace muchos años atrás y ahora soy asesor externo de varias municipalidades a nivel nacional. Y eso no me convierte en funcionario público. Y se menciona el reglamento de la ley que estableció las provisiones de incompatibilidades en el artículo 6, que el impedimento señalados en el artículo 2 de la ley. Y terminan diciendo, presentando la tacha contra la carta número 1 y la carta número 2 del doctor César Alayo, donde él dice que los 2 recibos que emitió fueron por el servicio, por los 4 servicios que le brindó a la señora Ana Kobayashi. En consecuencia, señor presidente, pero no, para mayor abundancia, no está demostrado en autos el conflicto de intereses ni la injerencia. Por estas consideraciones, señor presidente, dignos magistrados, lamentando seriamente la no presencia de la parte que interpone el recurso extraordinario, porque los abogados tenemos que ser responsables con lo que firmamos, vengo a solicitar a este ilustre colegiado muy respetuosamente se sirva a declarar improcedente el recurso extraordinario interpuesto por afectación al debido proceso y la tutela procesal efectiva. Gracias, presidente. Visto el expediente. Expediente 299-A02-2016. Apelación interpuesta por Rogelio César Román Moracini contra el acuerdo de consejo que declaró infundado el pedido de vacancia de Pedro Iván Torres Obando, alcalde de la Municipalidad Distrital de Marcona. Por derecho propio concurre el abogado Rogelio César Román Moracini. Por el señor Pedro Iván Torres Obando concurre el abogado Fernando Bayón Landa Córdoba.
puede tomar asiento. El señor abogado tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Muy buenos días con todos los presentes, señores magistrados. Defensa del abogado, del alcalde Pedro Iván Torres Obando. Rogelio César Román Morazani, con Colegio de Abogados de Ica, registro 3528. He solicitado, he peticionado este proceso de vacancia ya más de un año, señores magistrados. Si bien es cierto, ustedes presentes acá, ha sido recientemente reconstituida este ilustre colegiado. Sin embargo, tengo que hacer mención que ya ha habido en una anterior oportunidad esta misma audiencia de vista de la causa, en donde se tuvo que retrotraer este proceso de vacancia interpuesto en mayo del año 2016. Y se retrotrajo en su oportunidad porque de manera subrepticia el propio alcalde de la Municipalidad Distrital de Marcona, materia de esta vacancia por causal de nepotismo, sustrajo partidas que demostraban el entroncamiento familiar con su prima hermana, actual trabajadora de esta Municipalidad Distrital de Marcona. Sin embargo, en aquella oportunidad, desafortunadamente, el Jurado Nacional de Elecciones, el colegiado, no corrió traslado al Ministerio Público, donde se debió denunciar en su oportunidad por el delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad ideológica. Quien le habla ha interpuesto este proceso ante el Ministerio Público, Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Vista Alegre, y se encuentra en pleno proceso de investigación. Hago mención a ello porque recientemente hay una declaración que han brindado la propia prima hermana del señor alcalde, ciudadana que viene elaborando, si bien es cierto, con emisión de recibos por honorarios, desde el año 2004 en esta municipalidad, siempre como personal por terceros. Sin embargo, el señor alcalde actual viene ejerciendo estas funciones desde agosto del año 2013. Interpuse este proceso de vacancia y se me está denegando en primera instancia porque aducen que esta ciudadana, la prima hermana del alcalde, Luz María Chirino Obando, había sido designada mediante resolución del año 2006, diciembre de 2006, designada por la exalcaldesa Edileticia Ramírez Rodríguez, hoy regidora de este Consejo Distrital, la designa como contratada permanente. Y ese es el argumento legal que le da el Pleno del Consejo Distrital de Marcona para decir que como es contratada permanente mediante una resolución de alcaldía, en consecuencia se caería la tesis planteada por mi parte para demostrar que sí hay nepotismo. Sin embargo, en esta investigación que se viene realizando en el Ministerio Público, y también he adjuntado hace algunos días atrás, debe estar formando parte del expediente, declaración testimonial de Luz María Chirino Obando, prima hermana, en donde certifica que, ante la pregunta del fiscal, demuestra y dice: soy prima hermana del alcalde, mi nombre es Luz María Chirino Obando, mis padres son tal, los padres de mi primo hermano, la madre es hermana de mi mamá. Peor aún, señores magistrados, señala que ella nunca tuvo conocimiento de esta mencionada supuesta resolución de alcaldía emitida, dizque, el año 2006. Bien claro lo dice: yo nunca supe de esta resolución de alcaldía. He tomado conocimiento recientemente a través del proceso de vacancia interpuesto por mi persona. Más aún, ahonda en el tema y dice: jamás he pedido ser contratada permanente porque yo solamente brindo servicios 2 o 3 horas, 2 días a la semana en esta municipalidad. En consecuencia, este proceso de investigación obviamente es paralelo a lo que estamos en materia del proceso vigente, pero va a traer una consecuencia penal jurídica contra los que resulten responsables. En consecuencia, ha llegado esta instancia de apelación con todos los documentos que se han adjuntado en el expediente, en donde se demuestra que nunca hubo una resolución de alcaldía en el año 2006 donde designaba supuestamente a la señora Luz María Chirino Obando, y esto es demostrado, que también lo he adjuntado en el expediente, el cargo de transferencia del año 2006 en juego original, que lo he fedateado y forma parte del expediente, en donde en ninguna parte se señala que la señora Luz María Chirino Obando sea contratada permanente. Más aún lo especifica en un ítem que ella es contratada solo para brindar servicios como veterinario en el camal municipal.
2 días a la semana. Más aún, la resolución disque emitida en el año 2006 por la exalcaldesa, hoy regidora, tampoco forma parte del archivo documentario del año 2006, ni tampoco en la transferencia que se produjo en el año 2010. Menos aún cuando el alcalde asume funciones transitorias en agosto del 2013, tampoco existía contratada permanente. Menos aún existía un rubro en donde ella tenga sus horarios completos o la resolución de alcaldía. Quiere decir que luego de muchísimos años, estamos hablando luego de más de 10 años, aparece a la luz pública una supuesta resolución de alcaldía que pretende el Pleno del Consejo Distrital de Marcona acreditarla, darla como valedera para que este proceso de vacancia pierda la sustancia, materia del objeto de esta investigación administrativa. Ese es todo, señor magistrado. Abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Gracias, señor presidente, señores miembros del Pleno, del Jurado Nacional de Elecciones. Yo solicito que se declare infundado el recurso de apelación y en consecuencia se confirme el acuerdo de consejo que rechaza la solicitud de vacancia. Del expediente está aprobado que no ha aprobado el entroncamiento. Ya se ha dicho anteriormente, el señor abogado habla de nepotismo, habla que la prima dice, pero si se revisa el acta de la sesión, el señor abogado, el solicitante de la vacancia, dice, para mí si es pariente, aunque hay la Z y la S y el nombre. Entonces no es así, señor, en el derecho civil. Para determinar cuál es el parentesco tiene que estar debidamente fundamentado y la pirámide y llegar al entroncamiento. Acá no se ha presentado la partida y el que pide tiene que presentar las pruebas en ese tema. En cuanto al tema de la prestación de servicios, está acreditado que la señora Chirinos, veterinaria de la municipalidad, trabaja desde el 2004. Incluso en la misma declaración de la fiscalía que se ha presentado acá el solicitante, no he visto que haya sido expedida legalmente esa declaración, ella dice, yo he trabajado trabajo desde el 2004 y sigue trabajando. Entonces, no está demostrado que el alcalde haya ejercido una injerencia para que la contraten a la señora, porque la señora viene trabajando hace 14 años en el mismo puesto y la misma modalidad. Y hay una resolución administrativa de alcaldía que ha sido impugnada por el solicitante penalmente. Pero esa resolución tiene validez mientras el órgano jurisdiccional no sea civil, que la declare en el proceso ordinario. Tendrá que ser ordinario. En materia civil, contencioso administrativo, tendrá que anularse esa resolución si es que se pide. Pero ya han pasado el tiempo suficiente como para poderse pedir la nulidad. Entonces es una resolución firme. Y si se le revisa el acta de la sesión extraordinaria en la que se ve esta solicitud de vacancia, la regidora, ella dice, yo cuando fui alcaldesa expedí una resolución, que entonces ahí explica cuál es el motivo por el que se explicó la resolución y que la señora viene laborando. Entonces, en este caso de nepotismo, no está probado que el entroncamiento, no está probado que el alcalde haya designado o contratado a una pariente y menos de que haya tenido injerencia para que la contraten a ella. Por eso, señor, lo que está en materia penal, eso tendrá que verse en materia penal, ese es otro tema que no tiene nada que ver acá con el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Por eso, no estando aprobado la solicitud de vacancia que se ha presentado, yo solicito que se declare infundado el recurso de apelación y en consecuencia se rechace la solicitud de vacancia. Bien. Puede tomar asiento. Gracias. Visto el expediente. Expediente 1450-A01-2016. Apelación interpuesta por William Collado López contra el acuerdo del Consejo Regional que declaró procedente la vacancia recurrente en el cargo de consejero del Gobierno Regional de Apurímac. Por el señor William Collado López concurre el abogado Guillermo Díaz Palacios.
Por doña Rocío Narváez Choquehuana concurre el abogado Claudio Grimaldo Chacaliza Munares. Y por el señor Wilder Bustinza López concurre el abogado Jorge Aiquipa Mendoza. Bien, señor abogado, se le concede el tiempo de 5 minutos para su informe oral. Ante todo, tengan ustedes muy buenos días, señor presidente y señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. A mi patrocinado, William Collado López, quien es consejero regional de Apurímac, se le atribuye la causal establecida en el artículo 30, inciso 3 de la Ley de Gobiernos Regionales. Es decir, porque supuestamente se encuentra en curso de una condena con pena privativa de libertad. Al respecto, señor presidente y señores magistrados, mi patrocinado precitado, efectivamente, con fecha 26 de octubre del año 2012, que corre a foja 97 del expediente, fue condenado por la Sala Mixta Descentralizada de Andahuayla, Chincheros, ojo, 26 de octubre del año 2012, a 4 años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el término de 3 años, sujeto a reglas de conducta, y a la inhabilitación por 1 año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36, inciso 2 del Código Penal. Así, exactamente como lo acabo de decir, así está transcrito en la sentencia emitida por dicha Sala Superior, que corre a fojas, como repito, 97 del expediente. Dicha inhabilitación, señor presidente y señores magistrados, establecida en el artículo 36, inciso 2 del Código Penal, se venció indefectiblemente, o sea, terminó exactamente el 26 de octubre del año 2013. Es decir, cuando mi patrocinado ni siquiera era candidato para ser consejero regional por Apurímac, porque las elecciones municipales para los actuales alcaldes, gobernadores y consejeros regionales fue dada en octubre del año 2014. Es decir, como repito, a octubre del año 2013, en que se venció esa pena de inhabilitación en la cual impedía la incapacidad para obtener, dice, mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, se venció el 26 de octubre del año 2013. Al respecto, estaba leyendo en las jurisprudencias emitidas por el Supremo Tribunal Electoral en el presente año, y tenemos el caso de Chayabamba, Paucartambo, Cusco. En dicha oportunidad, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones procedió a vacar a dicho alcalde porque la pena principal, la suspendida, como también la pena accesoria de inhabilitación, sobre todo la inhabilitación, encajaban a febrero del año 2015. O sea, se encontraba dentro del periodo para el cual había sido elegido, 2015 y 2018. Situación que es totalmente distinta para el presente caso, porque como lo dije, la pena de inhabilitación contra mi patrocinado terminó el 26 de octubre del año 2013. Sobre la pena suspendida, debo invocar, señor presidente y señores magistrados, el recurso de nulidad recaído en la numeración 1884-2014, proveniente de la Corte Superior de Lima Norte, donde la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República precisó que las penas suspendidas no generan antecedentes penales. Y además, aquel que ya ha sido condenado con una pena suspendida y vuelva a cometer un delito, no podía ser considerado esa pena suspendida ya cumplida como una reincidencia para el ámbito penal. Mi patrocinado, señor presidente y señor magistrado, tiene una pena de carácter suspendida, tiene una inhabilitación ya terminada y culminada. Por lo tanto, esta defensa solicita muy respetuosamente que se declare fundado el presente recurso de apelación y revocando el acuerdo de consejo número 004 del presente año que procedió con la vacancia de mi patrocinado, se rechace dicho pedido de vacancia. Muchas gracias.
Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos para su informe oral. Señor presidente, señores miembros del Supremo Tribunal Electoral, buenos días. Se solicita se declare la vacancia del consejero regional William Collado López por la causal de sentencia condenatoria por el delito doloso con ejecución suprema. El 26 de octubre del 2012, la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Andahuaylas y Chinchero de la Corte Superior de Justicia de Apurímac falla por mayoría en su punto tercero condenando al procesado William Collado López por la comisión de delito contra la administración pública de delitos cometidos por funcionarios públicos en su modalidad de peculado doloso, en agravio de la Municipalidad Distrital de Andarapa contra el Estado, en su condición de administrador, y se le impuso 4 años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de 2 años e inhabilitación por el periodo de 1 año, en tanto que por concepto de reparación civil deberían pagar la suma de 5.000 soles a favor de la municipalidad, la cual fue luego modificada a 1.000 soles. Aquí hay dos connotaciones, un tema es la inhabilitación y el otro es la condena, que si bien es cierto la inhabilitación por 1 año se cumplió el 26 de octubre del 2013, la condena empieza desde el 26 de octubre del 2012 al 26 de octubre del 2016, fecha en la que el consejero sobre el que se pide la vacancia asume el cargo de consejero regional que se solicita la vacancia. El 21 de mayo del 2014, la Corte Suprema de Justicia resuelve el recurso de nulidad y emite decisión en la que acuerda declarar no haber nulidad en la sentencia antes descrita, variando solo la reparación civil. El 5 de octubre del 2014 se llevan a cabo elecciones regionales y municipales, resultando elegido William Collado López, consejero regional ante el Consejo Regional de Apurímac, quien en su declaración jurada de vida del candidato, en el ítem 5, relación de sentencias, condenas impuestas al candidato por delitos dolosos y que hubieran quedado firmes, si las hubiera, señala, no cuenta con antecedentes penales, pese a que ya tenía una condena del 26 de octubre del 2012 al 26 de octubre del 2016. Se lleva a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, en la que, como punto de agenda, se trata la solicitud de vacancia del consejero regional William Collado López por la causal prevista en el artículo 30 de la Ley número 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que en su numeral 3 señala: el presidente, vicepresidente y consejeros del Gobierno Regional vaca por las causales siguientes. Numeral 3. Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad. El 27 de febrero del 2017 se emite el acuerdo del Consejo Regional número 004-2017-GR Apurímac, a través del cual se acuerda declarar procedente el pedido de vacancia del consejero regional William Collado López por la causal de condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad prevista en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, contra la que el señor William Collado López interpone recurso impugnatorio de apelación contra el acuerdo del Consejo Regional, que es materia. Este Supremo Tribunal ha emitido la resolución número 572-2011 relacionado al caso del regidor Juan Pianto Peralta de Villa María del Triunfo, que es en forma extensiva para el caso en mención, se podría tomar en consideración, ya que la cuestión en este caso sería: si se configura la causal establecida en el numeral 30, en el artículo 30, numeral 3 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales respecto a si William Collado López, consejero regional del Gobierno Regional de Apurímac, pese a la resolución de rehabilitación dictada por el Juzgado Penal Liquidador de Andahuaylas con fecha 14 de febrero del 2017, si pese a esto se configura la causal de vacancia prevista en el referido numeral 3 del artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El punto 10 de esta resolución, a la letra, dice:
Según esta interpretación, al ser la condena un acto único representado por la lectura de la sentencia que declara la comisión del ilícito penal, entonces la mencionada causal de vacancia se encuentra configurada como un requisito de tipo negativo para el ejercicio del cargo de consejero regional. En otras palabras, se encontrará inmersa en causal de vacancia aquella autoridad sobre la que haya recaído sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada, con prescindencia de que con posterioridad haya sido declarada rehabilitada por el cumplimiento de la condena impuesta o de ser el caso incluso ante la comisión de un indulto presidencial o por una ley de amnistía. Entonces, señores, existe ya precedentes al respecto que este Supremo Tribunal ha desarrollado, como es el caso en específico. Ante ello, solicitamos que se declare la vacancia del consejero regional William Collado López. Bien, señor abogado, tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Bueno, en representación del señor Wilder Bustinza, uno de los peticionantes de la vacancia, en este caso del consejero regional Collado López. De lo expuesto anteriormente por los colegas y de los actuados señores magistrados, queda plenamente acreditado la existencia de la sentencia condenatoria respecto al consejero Collado López, siendo que en primera instancia la Sala Penal Transitoria e Itinerante de Andahuaylas, en octubre del año 2012, lo condenó como autor de delito de peculado doloso a 4 años de pena privativa de libertad y a 1 año de suspensión. Dicha sentencia, al ser impugnada por la parte, en este caso, procesada del señor Collado López, ha sido materia de conocimiento de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, que en el año 2014, octubre del año 2014, declaró no haber nulidad dicha sentencia. Por tanto, adquirió la calidad de ejecutoria de dicha sentencia, señores magistrados. Estamos hablando de octubre del año 2014 en que queda ejecutoriada la sentencia. Dicho consejero, señores magistrados, incluso no debió haber postulado a dicho cargo, porque a dicha fecha ya tenía el impedimento legal. En este caso estamos ante la figura de vacancia por una causal específica. La causal específica es la señalada en el inciso o numeral 3 del artículo 30 de la ley 27867. Dicha ley o dicha causal no se refiere a la inhabilitación, señores magistrados. Es precisa en señalar que el solo hecho de tener una sentencia consentida o ejecutoriada por delito doloso ya constituye causal de vacancia, toda vez que el consejero ha sido elegido en elecciones. No estamos hablando ya de impedimento, estamos hablando de causal de vacancia. Dicha causal, señores magistrados, mucho más aún tratándose de un delito doloso, en este caso, peculado doloso, en agravio de la Municipalidad Distrital de Andarapa. Hemos escuchado la defensa del señor Collado López, quien se refiere solamente al tema de la inhabilitación. El tema de la sentencia, señores magistrados, a la fecha se encuentra vigente. El hecho de la inhabilitación, recién el año 2016, al formular su descargo al acuerdo de consejo, señala de que habría una resolución del año 2016 que lo habría rehabilitado en su cargo. La causal, señores magistrados, señala, como reitero, el solo hecho de tener la sentencia consentida y ejecutoriada, en el caso de autos, se encuentra plenamente probada, más aún, en este caso, tratándose de un delito doloso en agravio del Estado. Acaban de señalar como reiterada jurisprudencia del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que dicha causal, señores magistrados, tiene su fundamento y tiene su importancia en razón a que justamente se trata de prevenir o se trata de acreditar que personas o funcionarios que trabajen para el Estado tengan la idoneidad, en este caso, para el ejercicio del cargo. Más aún, en estos casos, tratándose de elección popular, como es el caso del consejero regional William Collado López. Señores magistrados, en todos los procesos de vacancia, ya el tribunal, en este caso, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, se ha pronunciado de forma uniforme. En este caso estamos ante una sentencia acreditada, consentida y ejecutoria del año 2014, fecha en la que se encontraba vigente la condena. A la fecha
se encuentra vigente la condena y por tanto es causal de vacancia. Por esos fundamentos, señores magistrados, solicitamos se sirva a desestimar el recurso de apelación formulada por el señor Collado López y consecuentemente se confirme la resolución venida en grado. Muchas gracias. Señor presidente. Bien, sí, señor abogado, un minuto para la réplica. Señor presidente y señores magistrados, yo siempre repito lo mismo. En el expediente está todo y acá no podemos venir y tratar de alguna u otra manera sorprender al Jurado Nacional de Elecciones. Mi patrocinado a esta fecha ya está rehabilitado. Tenemos el auto de rehabilitación que cobra en el expediente a fojas 122 y 123. O sea, no hay ninguna pena vigente contra mi patrocinado. Segundo punto, que al 7 de julio del 2014, cuando postula oficialmente mi patrocinado al cargo de consejero regional, él no había sido notificado por el recurso de nulidad que se había planteado oportunamente ante la Corte Suprema de Justicia de la República. Y para terminar, el proceso penal tramitado contra mi patrocinado se rigió bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales. Es decir, aquí entra a tallar, señor presidente y señor magistrado, el acuerdo plenario número 10, que a la letra y explícitamente dice que las penas de inhabilitación se ejecutan provisionalmente aun cuando se haya interpuesto el recurso impugnativo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, se da por concluida los informes orales. Bien, va a formular unas preguntas el señor Rodríguez Vélez. Muchas gracias, presidente. Para los señores abogados, el doctor Arequipa y Chacaliasa. El doctor Arequipa inicialmente mencionó que la condena se extendía del 12 de octubre del año, del 26, perdón, de octubre de 2012 al 2016. Y señaló que el periodo de prueba era de 2 años. Pero el doctor Chacaliasa lo he escuchado en su alocución final mencionar la extensión de 4 años, pero el periodo de prueba de 1 año. No, 2 años, doctor. Y la inhabilitación es por 1 año. 2 años. 2 años. No, ese es para el otro coprocesado. A ver, no, por favor. A ver. Son dos, está mi patrocinado Collado López. Por favor, doctor, que responda. El doctor es el señor, disculpe. La resolución tercera señala: condenando al procesado William Collado López y Albino Damiano Rivas por la comisión de delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en su modalidad de peculado doloso, en agravio de la Municipalidad Distrital de Andarapa y contra el Estado en sus condiciones de administrador y tesorero de la Municipalidad agraviada. Y se le impuso al primero, el señor Collado, 4 años de pena privativa de libertad suspendida, y al segundo de los nombrados 3 años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de 2 años e inhabilitación por el periodo de 1 año. Ya. Ok, entonces, sin embargo, ya me queda claro de la lectura que ha hecho usted, pero el periodo de prueba fue de 2 años, ¿correcto? Claro. La pregunta es, ¿durante el periodo de prueba hubo contravención a las reglas de conducta? ¿Por qué dice usted que se extiende hasta los 4 años cuando el periodo de prueba fue 2? Doctor, en la resolución número 572-2011, en el punto 12, segundo párrafo, señala: como es lógico, dichos aspectos han de seguir regulándose por sus propias normas, lo cual puede suponer la generación de consecuencias que no son afectadas por la rehabilitación penal. En ese orden, pues es perfectamente válido concluir que la rehabilitación penal en el ámbito electoral no conlleva la extensión de la causal de vacancia, pues ésta se fundamenta no en el cumplimiento de la condenación, sino en acto mismo de imposición de la sanción penal. Y la sanción penal señala que son 4 años de pena privativa de libertad suspendida. No, pero yo no le he hecho esa pregunta, sencillamente. El periodo de prueba fue de 2 años, 2 años, ¿correcto? ¿No hubo durante el periodo de prueba vulneración de las reglas de conducta? No. No hubo. No, porque existe incluso la resolución que si bien es cierto, existe con fecha 14 de febrero del 2017. No, pero no me lea la resolución, le estoy haciendo una pregunta, si puede me la contesta, si no, no. O sea, el periodo de prueba, 2 años. 2 años. Y en el periodo de prueba no hubo, digamos, contravención o vulneración de las reglas de conducta. Con lo cual,
se habría, correcto, cumplido la condena al haber cumplido la regla de conducta en los 2 años del periodo de prueba que se señaló. Le pregunto esto porque usted ha dicho que se extiende del 26 de octubre del 12 al 16, para poder tener claro su argumento al momento de resolver, ¿no? ¿Es así? Sí. Suficiente, presidente. Bien. Entonces, ha por concluido los informes orales. No hay más causa que llamar, señor presidente. Bien, se da por concluida la audiencia programada para la fecha.